Muy bien, chicos. Entonces, antes de continuar con los temas anteriores, ¿tienen dudas? Perdón, con los temas siguientes. ¿Tienen dudas de los temas anteriores? Algo que no hayan comprendido hasta el momento de cómo armamos los decodificadores con decodificadores más pequeños, de qué es lo que hace un multiplexor. ¿Tienen dudas o preguntas hasta este punto? Yo quería ver si podría explicarte lo del multiplexor. Ok. El multiplexor es un selector de datos. Lo que eso significa es que yo voy a seleccionar qué es lo que voy a pasar a esta que es mi señal de salida. Esta señal de salida F va a ser igual a W0 si mi señal de control es 0. Eso es lo que el multiplexor hace. Simplemente es como si yo tuviera un switch que está conectado que se puede conectar a dos señales, a W0 o a W1. Y aquí lo que voy a tener es cualquiera de estas dos señales. Si la conecto hacia W0, entonces lo que voy a tener aquí es que aquí va a pasar el W0. Si yo por el contrario, este switch, en lugar de conectarlo a W0, lo conecto a W1, entonces lo que va a pasar es W1. Eso es básicamente lo que me hace un multiplexor. Me decide cuál de estos dos datos es el que voy a ver de este lado. Pero ¿cómo exactamente decido qué es lo que paso a F? Es decir, ¿cómo puedo decidir si voy a pasar W0 o voy a pasar W1? Bueno, eso lo voy a decidir a través de una señal de control, una señal de selección. Esa S es una señal de control. Es la señal que me determina qué es lo que yo voy a pasar. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta señal S y tengo 0, 1, 0, 1, lo que yo estaría viendo en F, si es 0, lo que estaría viendo es el valor de W0, que puede ser cualquier cosa, puede ser un 1, puede ser un 0, realmente es un dato. Para mí es solamente un dato. Cuando tengo el 1, entonces lo que voy a tener es el contenido de W1. Cuando vuelvo a tener 0, en todo ese tiempo voy a seguir viendo siempre lo que pasa en W0, mientras que cuando es 1, de nuevo, voy a ver W1 y de inmediatamente después W0. Los multiplexores los usamos mucho en todos los diseños, porque es lo que nos permite hacer algo como lo que en programación es un if. Si S es igual a 0, entonces F es igual a W0. De lo contrario, F es igual a W1. Entonces, esa posibilidad de hacer cambios es lo que nos permite en el procesador controlar todas las operaciones, controlar si el operador va a ser una suma, si va a ser una resta, si va a ser una multiplicación o una división, todo eso lo controlo a través de multiplexores. Entonces, estos multiplexores los utilizo todo el tiempo. En términos de comunicaciones, un multiplexor es un switch que es el que te va ruteando cada una de las señales, ¿sí? Que es al final, si yo quiero comunicar W0 con lo que sigue después de esto en mi circuito, pues entonces lo que voy a hacer es que en mi señal de control le voy a poner un 0 y de lo contrario pues le voy a poner un 1 para que sea W1 la que pase. Es al final de cuentas simplemente un switch, un ruteador que me permite entonces ir pasando una señal o la otra. Y la forma
en la que controlo cuál señal paso es con este bit de selección. Eso es lo que nos hace un multiplexor. El multiplexor más simple y más sencillo es el multiplexor de 2 a 1, porque solamente selecciono entre dos posibles señales de entrada. Cuando solamente tengo la selección de dos posibles señales de entrada, pues eso entonces implica que 2 a la 1, un bit es el único que necesito en la señal de control. Si yo tengo un multiplexor de 4 a 1, entonces significa que tengo que seleccionar entre 4 posibles entradas. Si voy a seleccionar entre 4 posibles entradas, pues sucede que el 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado significando entonces que necesito 2 bits para mi señal de selección. Porque entonces lo que yo necesito es poder seleccionar entre 4 posibles valores. Con un solo bit no me es suficiente porque un solo bit solamente me permite seleccionar entre dos valores. Pero ya con 2, ya tengo 4 posibles valores y por lo tanto ya tengo entonces la forma de seleccionar cualquiera de mis 4 entradas. ¿Sí? Entonces, ya es un multiplexor de 4 a 1, que me permite seleccionar de las 4 señales de entrada alguna señal a la salida. Y la forma en la que la selección es nuevamente a través de mi palabra de control o de mi palabra de selección. En este caso, cuando yo veo en mis 2 bits de selección, yo veo el 0, 0, entonces lo que significa es que tengo que pasar la entrada 0, W0, hacia F. Eso entonces implica que yo tengo que estas bloquearlas. La forma en la que los bloqueo es poniéndole algún 0 a mi compuerta AND. Porque si tengo un 0 en la compuerta AND, entonces lo que va a pasar es que aquí voy a tener un 0 y por lo tanto no se va a ver W1 porque ya sé que en una compuerta AND siempre que tengo una entrada en 0, eso implica que voy a tener la salida en 0. Entonces, por ejemplo, aquí S0 es 0, S1 es 0 también. Entonces, en ese caso, yo después del inversor, lo que tengo aquí es un 1, 1. Si tengo en una compuerta AND 1, 1, lo que me queda a la salida o lo que la compuerta AND me está entregando a la salida es W0. ¿Sí? Que puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Si W0 tiene 0, pues me va a pasar un 0. Si W0 tiene un 1, pues entonces me va a pasar el 1. Lo que sea que tenga W0, eso es lo que voy a ver a la salida de esa compuerta AND. Y en las demás, lo que yo voy a tener es que aquí, por ejemplo, en esta yo tengo que esta está conectada a S0. Si está conectada a S0, eso significa que aquí tengo un 0 y por lo tanto ya mi salida, sin importar lo que tengan los demás, la salida ya es un 0. Después aquí, en esta yo tengo conectada S0 negada, eso significa que aquí tengo un 1. Tengo a W2 y aquí está conectado a S1, entonces eso significa que aquí ya tengo forzosamente un 0, por lo tanto ahí ya mi salida es un 0 también. Luego aquí yo tengo conectadas S0, que ya tengo entonces un 0 y por lo tanto la salida es un 0. Y cuando tengo esto en una compuerta OR, si todas mis entradas son 0 menos W0, entonces lo que voy a ver aquí a la salida es W0. Eso lo logro teniendo entonces aquí conectado, si se fijan, aquí está el min término 0, que es S0 negada, S1 negada. Aquí está conectada al min término 1, que es S0 negada, S0 sin negar y S1 negada, que corresponde al min término 1. El min término 2 es entonces S0 negada
y S1 sin negar. Y después de ahí, aquí tengo el min término 3, que es S0 and S1 sin negar, que son aquí justo estos min términos que tengo aquí. Aquí este corresponde al min término 0, al min término 1, al min término 2 y al min término 3. Entonces yo ya sé que esta parte de la compuerta AND se activa si aparece el min término correspondiente, que en este caso sería el min término 0, que es este, el 1, el 2 o el 3. Entonces, eso significa que estas solamente se activan cuando veo cualquiera de estos códigos a la entrada. Y cuando veo ese código específico, es entonces W0 el que pasa si es que mi palabra de control es 00. Pasa W1 si es que mi palabra de control es 01. Y así sucesivamente. Eso yo lo represento con este símbolo. Este es el símbolo del multiplexor, donde entonces en la primer terminal, en el primer pin, está mi min término 0, en el siguiente está el min término 1, el 2 y el 3. Y a ellos están conectadas sus entradas correspondientes, W0, 1, 2 y 3. Y aquí en esta parte de arriba lo que tengo es mi señal de control, que son estas, 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente. Y aquí tengo mi salida. Entonces, en esta salida yo voy a tener, por ejemplo, W2, siempre y cuando mi señal de control corresponda al min término 2, que es entonces este de aquí, que significa que entonces ese 0 debe ser 0 y ese 1 debe ser 1. Entonces, en ese caso, a la salida lo que voy a ver es SW2. ¿Dudas o preguntas? No, maestra. ¿No? Si ya queda mejor entendido qué es lo que hace un multiplexor, simplemente es un multiplexor, es como un switch que te permite ir determinando si paso a W0, a W1, a W2 o a W3, pero ese switch lo controlo a través de esta que es mi palabra de selección. Entonces, ese multiplexor yo lo puedo entonces utilizar para poder implementar cualquier función lógica. Por ejemplo, si yo tengo esta tabla de verdad, en esta tabla de verdad yo necesito el funcionamiento que me está pidiendo es que cuando tenga el código 00 a la entrada, la combinación 00 a la entrada, entonces a la salida debo tener un 0. Si tengo la combinación 0,1 a la entrada, entonces a la salida debo tener un 1. Si tengo un 1, 0 a la entrada, a la salida debo tener un 1. Y si tengo un 1, 1 a la entrada, a la salida debo tener un 0. Eso yo lo puedo implementar en un multiplexor. ¿Cómo? Tal cual. Voy a mapear cada una de estas salidas al pin correspondiente, que en este caso sería el 00, el 01, el 10 y el 11. Y lo único que hago es conectarlas tal cual. Para el 00 tengo un 0, para el 01 tengo un 1 y así sucesivamente. Esto ya lo habíamos comentado ayer, que esto lo que significa es que cuando yo los tengo conectados a 0, entonces significa que esos están a tierra. Y estos de aquí están conectados juntos al voltaje de alimentación. Y entonces, ¿dónde están mis entradas? Pues mis entradas son el bit de selección. ¿Por qué? Porque entonces, cuando en el bit de selección me aparezca un 0, lo que voy a ver a la salida es un 0, porque eso es lo que tengo conectado aquí. Entonces,
Eso me permite que a través de un multiplexor yo pueda hacer el diseño de mi circuito muy fácilmente. Lo único que tengo que hacer es mapear directamente lo que tengo en la tabla de verdad al multiplexor en la entrada adecuada, ¿sí? Que es, por ejemplo, la combinación 0,0 es un 0, aquí está. La combinación 1,0 es un 1, entonces en la combinación 1,0, que es la tercera entrada, correspondiendo al min término 2, ahí pongo un 1, y entonces si aquí yo a la entrada tengo la combinación 1, 0, entonces a la salida lo que voy a ver es justo lo que yo conecté, que es este 1. Entonces eso es lo que voy a ver ahí, un 1. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, maestro. Muy bien. Sin embargo, eso no sería muy eficiente porque entonces si tengo 3 variables, entonces voy a usar un multiplexor de 8 a 1, que es, bueno, es la mitad de esto, pero es ya en una estructura de este tipo. Y si tengo uno de 4 variables, entonces necesitaría un multiplexor de 16 a 1, que es ya una estructura completa de este tipo. Entonces, eso no lo hace muy eficiente. Entonces, lo que estamos buscando es una forma más eficiente de poderlo hacer. Una forma más eficiente es si yo utilizo alguna de las señales de control, alguna de las señales de entrada como señal de control, y la otra la puedo utilizar aquí en la parte de la selección. Entonces, ayer veíamos que podíamos hacer esto, que es si W1 es igual a 1, entonces sucede que a la salida yo lo que estoy viendo es justo W2, porque entonces cada vez que W2 es 0, tengo un 0 a la salida, y cada vez que tengo un W2 en 1, a la salida tengo un 1. Ahora, si W1 es 1, entonces sucede que tengo el inverso, porque si W2 es 0, lo que tengo a la salida es un 1, y si tengo un 1, a la salida tengo un 0. Entonces, esto yo lo puedo dejar entonces en una tabla más pequeña, donde entonces lo que tengo es mi señal de selección, W1 es 0 y 1, y F sería entonces W2, que si W1 es 0, estoy pasando directamente a W2, y si es un 1, paso W2 negada. Ya ayer decíamos que podemos usar cualquiera de las dos señales. Puedo usar la señal W1 o puedo usar la señal W2. Por ejemplo, si yo utilizo W2, entonces sucede que aquí lo que tengo que ver es qué pasa con W2 en 0, que son estos dos casos. Cuando W2 es 0, W1 pasa tal cual. Entonces eso significa que cuando W2 es 0, lo que voy a ver aquí es W1. Ahora, si W2 es 1, entonces, si W1 es 0, F es 1. Y si W1 es 1, F es 0. Entonces, ¿qué significa? Que cuando es 1, voy a pasar W1 negada. Entonces, realmente puedo usar cualquiera de las dos como señales de selección. Si uso W2 como señal de selección, el diseño me va a quedar exactamente igual, que es como señal de control. Ahora voy a tener a W2. En la entrada, en la primera entrada que corresponde a la selección 0,
voy a tener a W1. Y en la segunda entrada voy a tener el inverso de W1. Es exactamente el mismo diseño. Nada más cambian dónde pongo las entradas. Queda un poco más claro. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahora, esto es con lo que... esta es una forma intuitiva de irlo haciendo, es decir, haciéndolo a través de ir analizando la tabla de verdad. Entonces, en todos los casos puedo ir analizando la tabla de verdad y llegar a la implementación adecuada. Pero un algoritmo que ya nos sirve para poder hacer esa implementación utilizando multiplexores es el teorema de expansión de Shannon. Porque el teorema de expansión de Shannon ya nos da un algoritmo específico de qué hacer para poder hacer la implementación dentro de o utilizando un multiplexor. Entonces, la señal que yo decida utilizar, la que sea que yo decida utilizar como señal de selección, entonces esa es la que voy a poner primero como W1 negada, en un AND con lo que resulte de la evaluación de la función justo cuando W1 es 0. Y hago eso en un OR con W1 sin negar, en un AND con lo que resulte de hacer la evaluación de la función cuando W1 es igual a 1. Entonces, eso lo que significa es que yo puedo tomar cualquier función, la que yo quiera tomar, y lo que voy a hacer es seleccionar una de ellas como mi función, mi señal de selección. Esa que yo seleccione es la que voy a poner justo en el multiplexor, aquí, en su señal de control. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy usando la señal A. Entonces, cuando uso la variable A, esa es mi variable de selección. Esa es la que yo voy a poner justo en el pin donde donde voy a utilizarlo para la selección del dato. ¿Qué es lo que voy a conectar en 0 y qué voy a conectar en 1? Voy a conectar lo que resulte de esta evaluación. Esa es la que yo voy a poner aquí. Aquí voy a poner F evaluado en 0, A, perdón, B, C. Y aquí voy a poner F en 1, B, C. Entonces, eso lo que significa es que ahora voy a hacer mi expansión para poder determinar qué es lo que esto significa. Y lo que esto significa es que aquí en la función yo voy a cambiar la A por un 0. Entonces, si la A ahora es un 0, cuando la pongo dentro de una A negada, ¿qué valor me daría como resultado? ¿Qué valor me daría Daniela? Aquí en A negada. Si estás ahí, Daniela. Daniela ya se fue a desayunar. Araceli, ¿qué es lo que tendría en la A negada?
Chicos, si ustedes no me responden, entonces no sé, para mí es que ya se fueron todos y aquí nada más dejaron su computadora para grabar la clase y se acabó. Entonces, Araceli, ¿qué tengo la A negada? Tiene un cero. Gracias, Ricardo. No, si tengo en la A negada, lo que yo tendría es que la entrada es 0, por lo tanto la A negada sería un 1, ¿cierto? Que es el inverso. Sí. Entonces tengo 1 AND C más B C negada. En esta no hay ningún cambio porque la A no está dentro del término. Entonces esto es igual entonces a tener C más BC negada. Que eso es lo que tengo aquí. Pero ya sé que por el álgebra de Boole eso lo puedo reducir a C or B. Ahora, cuando yo evalúo cuando la A es igual a 1, entonces lo que significa es que ahora voy a cambiar el valor de A por un 1. Si yo tengo A en 1, A negada, ¿qué sería, Eduardo? Maestra, ¿puede repetir la pregunta? Si yo tengo A igual a 1, A negada, ¿qué es? ¿Qué valor tendría? 0. 0. Entonces, aquí yo tendría un 0 AND C. Cuando tengo un 0 en una AND, ¿eso a qué es igual, Diego? ¿Me lo puedo ver? Perdón, no te escuchamos, Diego. ¿Me lo podría volver a repetir? Si en una AND yo tengo 0 AND C, ¿cuál es el resultado? 0, ¿no? 0. Recuerden que en una AND, siempre que con una de las entradas es 0, yo ya tendría ahí un 0. Esta no se ve modificada porque no tengo a la A, entonces mi resultado quedaría justo en solamente B C negada. Eso es lo que tengo aquí. B C negada. Y entonces eso significa que lo que voy a conectar en el 0 es el OR de C y B, y lo que voy a conectar en el 1 es B C negada. ¿Sí se entiende esa parte? Creo que sí, más o menos. Perfecto. Entonces, pero puedo tomar cualquiera de las señales de selección. No es forzoso que siempre sea la primera. Puedo tomar a B y haría exactamente lo mismo. Volvería a haría la función de la evaluación, pero ahora usando B en 0. Entonces, eso lo que significa es que ahora a la que voy a considerar un 0 es a B. En B yo voy a poner un 0. Entonces, aquí no hay modificación porque B no está. Pero aquí yo voy a tener un 0 en el AND, que eso ya sé que es un 0, y por lo tanto lo que me va a quedar es A negada C. Y después lo que voy a hacer
Y después de eso lo que voy a hacer es ahora evaluar en b igual a 1. En b igual a 1, entonces nuevamente no hay cambio, pero aquí ahora tengo un 1. Y eso entonces significa que tengo a negada c más c negada, porque recuerden, en una AND, eso lo vimos en las reglas del álgebra de Boole. Si yo tengo 1 AND c negada, lo que me va a dar es c negada. Entonces, eso es lo que tengo aquí. Y después de esto, entonces, ahora sí ya sé que en el 0 voy a conectar el AND de A negada C y en el B voy a conectar A negada OR C negada. Ahora, si lo hago por C, entonces ahora al que voy a estar cambiando o dándole el valor de 0 es a C. Entonces, en esta que ya tengo aquí, ahora voy a tener C en 0. C es ahora quien va a ser 0. Y eso entonces significa que aquí yo voy a tener un 0 y aquí como está negada voy a tener un 1. Entonces eso significa que me da como resultado 0 y me va a dar solamente B. Eso es lo que tengo aquí. Si ahora lo voy a evaluar en C igual a 1, entonces ahora voy a considerar la C igual a 1. Este es 1 y este es un 0. Y entonces ahí aquí lo que tengo es A negada como resultado, porque aquí en una AND con 0, pues ya tengo todo esto en 0. Y entonces solamente me queda A negada. Y entonces ya hice la expansión de Shannon a través de las tres variables. Es decir, utilicé primero, en la primera, esta es la expansión de Shannon utilizando como señal de selección a A. Esta es la expansión de Shannon utilizando como señal de control a B. Y esta es la expansión de Shannon utilizando como señal de selección a C. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? La salida del va a ser la misma en todas las series que tomemos, ¿no? Perdón, no entendí bien la pregunta, Misael. Que si no importa si tomamos A, B o C. No importa, realmente aquí obviamente la que me conviene tomar es C. Porque entonces ahí lo único que yo tengo es en mi multiplexor. Tengo C. En 0 tengo B. En 1 tengo A negada. Por lo tanto, además del multiplexor, lo único que estoy usando es un inversor. Mientras que en todas las demás expansiones requiero de una compuerta AND y una compuerta OR. En la primera, en la de con selección en A, además requiero de un inversor. En la de B necesito la compuerta AND, la compuerta OR y necesito dos inversores porque tanto A está negada como C también lo está. Entonces, eso significa que necesito más compuertas para implementar esta expansión. Entonces, recuerden, en todos los casos lo que estamos buscando es tener el menor número de componentes. Entonces, así, en esta, por ejemplo, yo voy a necesitar 4 integrados, que es uno el que tiene la compuerta AND, otro el que tiene la compuerta OR, otro el que tiene los inversores, más el multiplexor. Mientras que en la expansión por C, pues solamente voy a requerir el multiplexor y un
y un inversor, es decir, dos integrados. Entonces, ahí la opción que más me conviene es la tercera. En el examen, en las prácticas, no les voy a pedir que hagan las tres expansiones o 4 expansiones hasta ver cuál es la mínima. Solamente si se les pide llegar a la mínima implementación, entonces sí tendrían que comprobar cuál es la que les queda más eficiente. Pero de lo contrario, ustedes pueden seleccionar la que ustedes quieran. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, maestra. De momento no. Gracias, Tony. Chicas, ustedes no han escuchado nada. Araceli, Daniela, Mariela, Ari, Karina, Valeria. Yo tuve una llamada, maestra, entonces me tuve que salir un momento. Una disculpa. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Esto es lo que ustedes tienen que hacer en su tarea. La primera parte de la tarea es solamente con decodificadores. La segunda parte de la tarea es ya con multiplexores, que ya es hacer esto que estamos viendo aquí. No, profe, por el momento no. No, maestra, creo que sí quedó claro. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues entonces eso es básicamente lo que hacemos cuando utilizamos los multiplexores para implementar alguna función en específico. Generalmente los usamos cuando precisamente podemos hacer o decrementar la cantidad de compuertas utilizando estos componentes que ya son más complejos y te permiten hacer una implementación. Perdón. Entonces, nosotros ya hicimos este primer ejercicio y ustedes ya lo sometieron en el quiz para ver cómo poder hacer esta expansión de Shannon. Entonces, vamos a ver lo siguiente, que es cuando ya lo voy a hacer en el teorema de expansión de Shannon, pero ya con más de una señal de selección, ¿sí? En el anterior lo estuvimos viendo seleccionando solamente A o solamente B. Y eso lo utilizo siempre y cuando el multiplexor sea de 2 a 1, porque la señal de selección es de un solo bit. Pero cuando yo voy a usar un multiplexor de 4 a 1, por ejemplo, entonces voy a tener que utilizar dos variables porque son las dos que requiero para mi señal de selección. Entonces ahí, igual que en el caso anterior, yo puedo seleccionar entre tomar W1 y W2, o puedo seleccionar W2 y W3, o puedo seleccionar W1 y 3, las que yo quiera ir seleccionando. Realmente la expansión se va haciendo de la misma manera, simplemente se toman las variables que tú hayas escogido como las variables sobre las cuales vas a hacer la expansión. Entonces, vamos a tomar un descanso de 5 minutos y regresando vemos ya cómo utilizar este teorema de expansión para más de una variable, cuando ya tomamos dos variables en la señal de control. Y eso mismo se va a ir replicando si tomo 3 variables, en ese caso estaría usando un multiplexor de 8 a 1. Si tomo 4 variables, estaría tomando un multiplexor de 16 a 1 y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza la expansión de Shannon y los voy a partir en equipos para que me hagan entonces 4 ejercicios sencillos y al regreso uno de los equipos tiene que presentar en pantalla el resultado. Entonces, vamos al descanso, 5 minutos, son las 11:03. Regresamos a las 11:10. Sí, profe, está bien.